¿Alguna vez has escuchado la historia del hombre que nunca murió? No es un mito, no es una leyenda inventada. Es un misterio bíblico que ha atravesado generaciones y que sigue fascinando hasta el día de hoy. Enoc vivió tan cerca de Dios que, en lugar de enfrentar la muerte como todos los mortales, fue llevado directamente al cielo. ¿Qué clase de conexión podría tener un hombre con su Creador para merecer un destino tan único, tan extraordinario? Hoy te llevaré en un viaje a través del tiempo. Una época donde el mundo era joven, pero ya cargaba con el peso de la caída de la humanidad. Un tiempo donde la oscuridad crecía y, sin embargo, la luz de un hombre brilló intensamente. La historia de Enoc no es solo un relato bíblico, es una invitación para reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra conexión con lo eterno. Prepárate, porque esta no es una historia cualquiera. Es el viaje de un hombre hacia lo invisible, hacia lo divino. Pero, ¿cómo era el mundo en el que vivió Enoc? ¿Qué llevó a este hombre a caminar tan cerca de Dios que su vida se convirtió en un puente hacia la eternidad? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Así comienza la historia de Enoc, un hombre diferente en un mundo en crisis. Para entender a Enoc, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un mundo que era un joven, recién salido de la creación, pero que ya comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la corrupción y el alejamiento de Dios. Los descendientes de Adán y Eva se habían multiplicado y extendido por la tierra. Una humanidad que alguna vez estuvo tan cerca del Creador, ahora vivía envuelta en la violencia, el egoísmo y la idolatría. Los ecos del Edén todavía resonaban en la memoria colectiva, pero eran cada vez más débiles. La humanidad olvidaba a quien la había creado. En medio de esta creciente oscuridad, había un linaje que buscaba preservar la conexión con Dios, el linaje de Set, el tercer hijo de Adán. Fue en este linaje donde nació Enoc, un hombre que no solo heredó la historia de sus antepasados, sino también una chispa especial, un deseo ardiente de buscar a su Creador. Desde joven, Enoc fue diferente. Mientras otros se conformaban con la rutina de la vida, él parecía buscar algo más profundo, algo eterno. Las noches estrelladas, los murmullos de los árboles y el silencio de la creación parecían hablarle de algo mayor, de una presencia que lo llamaba. El mundo estaba envuelto en caos, pero Enoc representaba algo diferente. En medio de la violencia y el egoísmo, él buscaba una comunión con lo divino. ¿Qué lo impulsaba? ¿Qué lo hacía ver más allá de lo que los demás podían imaginar? Así comenzó la vida de Enoc, marcada por un propósito que cambiaría no solo su destino, sino también el legado de toda la humanidad. Pero, ¿cómo fue su vida? ¿Qué lo hacía destacar entre los hombres de su tiempo? Vamos a descubrirlo. En un mundo que parecía girar cada vez más lejos de Dios, Enoc caminaba contra la corriente. Desde muy joven, había algo único en él, algo que lo separaba del resto. Mientras otros se dejaban llevar por las distracciones de la vida cotidiana, Enoc parecía estar sintonizado con algo más profundo. Los ojos de Enoc reflejaban una curiosidad insaciable. Parecía buscar respuestas a preguntas que nadie más se atrevía a hacerse. La gente a su alrededor lo veía como un hombre común, pero había algo en su postura, en la calma con la que vivía su vida, que despertaba la curiosidad de todos. Para Enoc, la vida no era solo un conjunto de rutinas y placeres efímeros. Él veía en cada detalle de la naturaleza, en el murmullo de los árboles y en el brillo de las estrellas, señales de algo más grande, un creador que estaba esperando ser descubierto. Pero su conexión con Dios no era solo un concepto. Enoc vivía cada día como si estuviera caminando con el Creador. Su fe no se basaba en palabras vacías, era una relación viva que moldeaba cada decisión que tomaba, cada paso que daba. Era un hombre sencillo, pero traía consigo una sed insaciable de lo eterno, una búsqueda que lo separaba de los demás. Mientras los hombres que lo rodeaban perseguían riquezas, placeres y poder, Enoc eligió un camino distinto, un camino solitario a los ojos de los demás, pero lleno de propósito. Sin saberlo, su caminar con Dios lo estaba llevando hacia un destino extraordinario. Cada día, Enoc sentía que estaba más cerca de desentrañar el misterio de su llamado. Su vida era una chispa de luz en un mundo cada vez más oscuro. Pero, ¿qué significa realmente caminar con Dios? ¿Qué desafíos enfrentó Enoc en este viaje de fe? Y, lo más importante, ¿cómo respondió Dios a su dedicación? Lo que sucedió después marcó la historia de su vida y dejó un legado eterno que aún nos inspira. Continuemos explorando cómo Enoc comenzó a experimentar algo que ningún otro hombre había vivido antes. Con cada día que pasaba,
Enoc sentía que su vida se alejaba más de lo común y se acercaba a algo extraordinario. Había algo en su caminar con Dios que no podía explicarse con palabras. Era como si su alma estuviera siendo atraída hacia un propósito mayor, algo más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Fue en una de esas noches de profunda meditación cuando sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Enoc sintió una presencia tan real, tan poderosa, que era como si el aire mismo vibrara a su alrededor. No escuchó una voz audible, pero dentro de su corazón resonó un llamado tan claro como un trueno en el silencio. Era Dios. El Creador lo estaba buscando, invitándolo a una comunión más cercana, a un camino más elevado. Enoc supo, en ese momento, que su vida ya no sería la misma. Desde ese día, Enoc comenzó a experimentar algo que pocos podían comprender. Dios le revelaba secretos ocultos, misterios sobre la creación, el bien y el mal, y el destino de la humanidad. Le mostró que el mundo no continuaría en su estado de corrupción para siempre, que habría un día en que la justicia divina restauraría el equilibrio. Enoc no podía ignorar lo que había visto. Su conexión con Dios lo impulsaba a compartir estas verdades, a advertir a aquellos que lo rodeaban. Les habló del juicio venidero, de la necesidad de volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Muchos lo ignoraron. Algunos se burlaron de él. Pero había quienes escuchaban sus palabras y sentían que contenían una verdad que no podía negar. Enoc no buscaba convencer a todos, sabía que su misión era plantar una semilla de esperanza y advertencia. Pero estas revelaciones no eran solo para los demás. También eran para él. Con cada visión, Enoc sentía que su vínculo con Dios se hacía más profundo, más real. Su fe se fortalecía, y su espíritu estaba más dispuesto a caminar por el camino que Dios le había trazado. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino que aún no comprendía por completo, pero que sabía que estaba lleno de propósito. El llamado de Dios lo transformaba día a día. Pero este viaje de comunión con el Creador no solo lo marcó a él, también cambiaría la vida de su familia y las generaciones futuras. ¿Qué legado dejó Enoc? ¿Y cómo este hombre, tan cerca de Dios, influenció el destino de la humanidad? Vamos a descubrirlo. La vida de Enoc no solo fue un ejemplo de fe y comunión con Dios, sino que también dejó un impacto eterno en su linaje. En medio de su caminar con el Creador, Enoc experimentó una de las mayores bendiciones de la vida, la paternidad. Cuando nació su hijo Matusalén, Enoc sintió una alegría indescriptible, pero también un peso de responsabilidad. Miró a su hijo y supo que su legado no solo era un testimonio personal, sino una herencia espiritual que debía transmitirse a las generaciones futuras. Enoc crió a su hijo con sabiduría y temor de Dios, inculcándole los valores de fe, obediencia y rectitud. Y Matusalén, bajo la guía de su padre, creció para convertirse en el hombre más longevo de la historia. Su vida sería un símbolo de la paciencia divina, pero también una conexión crucial con el futuro de la humanidad. El linaje de Enoc no se detuvo allí. Dios estaba trabajando en su familia de maneras que Enoc apenas podía imaginar. Su nieto Lamec, y más tarde, su bisnieto Noé, serían fundamentales en los planes divinos. En ellos, Enoc vio reflejado un propósito más grande, una promesa de que su caminar con Dios no sería en vano. Enoc podía sentir que algo especial estaba reservado para su linaje. Aunque no conocía los detalles, intuía que la justicia y el juicio de Dios se manifestarían a través de su descendencia. Y tenía razón. Noé, el bisnieto de Enoc, sería llamado por Dios para construir un arca que salvaría a la humanidad y a la creación de la destrucción venidera. Aunque Enoc no vivió para ver este momento, su vida fue la semilla que preparó el terreno para este acto de salvación. Pero el legado de Enoc no se limitó a su familia. Su ejemplo de fe y su comunión con Dios dejaron una huella en todos los que lo conocieron. Su vida era un recordatorio constante de que caminar con el Creador es posible, incluso en un mundo lleno de caos y corrupción. A medida que Enoc veía a su familia crecer y a las generaciones multiplicarse, sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Sin embargo, también sabía que su caminar con Dios trascendería el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué sucedió con Enoc al final de su vida? ¿Cómo un hombre tan cercano a Dios llegó a vivir un destino que nadie más había experimentado antes? Lo que ocurrió después convirtió a Enoc en una leyenda, una historia que sigue fascinando a todos los que la escuchan. La vida de Enoc fue un testimonio único de fe y comunión con Dios. Pero lo que sucedió al final de su caminar en la tierra marcó un hito que nadie antes, ni después,
ha experimentado de la misma manera. Un día, como cualquier otro, Enoc salió a caminar. Era una caminata habitual, una de tantas que hacía para estar en la presencia de Dios. Pero esta vez, algo era diferente. El aire parecía más denso, el silencio más profundo, y la luz alrededor de él más brillante. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Estas palabras, tan simples, encierran un misterio profundo. ¿Cómo puede un hombre desaparecer sin dejar rastro? ¿Qué significa realmente que Dios lo tomó para sí? Para los que lo rodeaban, su ausencia fue un enigma. Lo buscaron por todas partes, en los senderos que solía recorrer, en los campos y bosques cercanos. Lo llamaron por su nombre, pero no hubo respuesta. Era como si el mismo cielo lo hubiera reclamado. Pero aquellos que conocieron a Enoc no estaban sorprendidos del todo. Sabían que él no era como los demás. Su vida entera había sido una preparación para este momento. Su caminar con Dios había alcanzado un nivel tan profundo, tan íntimo, que la tierra ya no podía contenerlo. Enoc no conoció la muerte. En lugar de eso, fue llevado directamente al cielo, un acto que mostró la cercanía de Dios y la recompensa para aquellos que eligen caminar fielmente con Él. Su vida fue un puente entre lo humano y lo divino, un testimonio viviente de que es posible trascender lo terrenal. Su desaparición dejó a su comunidad con una mezcla de asombro y esperanza. Aunque ya no estaba con ellos físicamente, el legado de Enoc seguía vivo. Sus palabras, su fe y su ejemplo eran como una luz que seguía guiando a quienes buscaban a Dios. Pero, más allá del misterio de su ascensión, la historia de Enoc nos deja una poderosa pregunta: ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué podemos aprender de este hombre que vivió tan cerca del Creador que fue llamado directamente a la eternidad? Su historia no termina aquí. Continúa en los corazones de aquellos que, como Enoc, buscan caminar con Dios cada día. La historia de Enoc, aunque breve en palabras, resuena profundamente en el corazón de aquellos que la escuchan. Un hombre que caminó con Dios tan cerca, tan fielmente, que trascendió lo humano y fue llevado a lo eterno. Pero, ¿qué nos dice su vida a nosotros, aquí y ahora? Enoc nos enseña que caminar con Dios no es solo una metáfora, es una decisión diaria. No se trata de perfección, sino de rendición. Su vida fue un recordatorio de que la verdadera fe no es ruidosa ni grandiosa. Es sencilla, pero profunda, constante, pero poderosa. Caminar con Dios es ver lo eterno en lo cotidiano. Es detenerse a escuchar su voz en el murmullo de los árboles, en el brillo de las estrellas, y en los silencios que otros pasan por alto. Enoc vivió esto, y su comunión con Dios lo llevó a un destino que aún hoy nos inspira. Pero el mensaje de Enoc no es solo para admirarlo. Es una invitación. Nos recuerda que todos estamos llamados a una relación más cercana con nuestro Creador, a una vida que trasciende las distracciones y se enfoca en lo que realmente importa. Tal vez nunca comprenderemos completamente lo que significa caminar hacia lo eterno como lo hizo Enoc. Pero podemos seguir su ejemplo. Podemos elegir cada día acercarnos más a Dios, confiando en que su presencia nos guiará en cada paso. Su historia es un faro en medio de la oscuridad, una luz que nos muestra que cuando elegimos caminar con Dios, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos, algo eterno, algo divino. Hoy, la historia de Enoc sigue viva. Nos desafía, nos inspira, y nos invita a buscar una relación más profunda con el Creador. Porque, al final, no se trata solo de lo que hacemos, sino de con quién caminamos en este viaje de vida. Si esta historia te inspiró, recuerda que tú también estás llamado a caminar con Dios. No importa dónde estés, el camino hacia lo eterno comienza con un solo paso de fe. Suscríbete para más historias que inspiran y transforman. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan escuchar sobre el poder de caminar con Dios.